¿Y si todo fue una farsa? ¿Y si Hitler nunca se suicidó en 1945? Documentos clasificados, informes del FBI, reportes de la CIA, un cuerpo que nunca apareció. David Brixner, exoficial de inteligencia, afirmó haberlo visto en una cafetería en Colombia. Fotografías filtradas en Tunja, Boyacá. Un edificio real, residencias coloniales. Un nombre falso, Adolf Schrittlemeyer. Philipp Citroën, experto en misiones con submarinos. Bernardo de Holanda, noble europeo con afinidad nazi. ¿Todo esto es coincidencia o fue una huida perfectamente calculada? ¿Cómo cruzó el Atlántico sin dejar rastro? ¿Por qué tantos jerarcas nazis llegaron a Sudamérica justo después de la guerra? Algunos dicen que era un doble, otros que fue un pacto silencioso entre potencias para esconder la verdad. Pero hay una cosa clara, la historia oficial no resiste una lupa. Y si Hitler realmente estuvo aquí, en Colombia, tal vez nunca se fue. ¿Mito, conspiración o verdad incómoda? Hoy vamos a desenterrar lo que no te contaron sobre Hitler en Sudamérica. 30 de abril de 1945, Berlín está en ruinas. El Tercer Reich se derrumba. Las tropas soviéticas se encuentran a tan solo unos kilómetros del búnker donde Adolf Hitler pasa sus últimas horas. En el frente occidental, Estados Unidos y el Reino Unido, bajo el mando de Eisenhower y Churchill, también cercan la ciudad. Atrapado, acorralado y sin salida, se dice que Hitler tomó una pistola, se encerró con Eva Braun, su esposa, y se voló la cabeza. El mundo entero cree que es el fin de este villano, o por lo menos eso dice la historia oficial. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Hitler nunca murió en Berlín? Y si te dijera que huyó, como muchos otros altos mandos nazis, hacia América del Sur o América Latina. ¿Cuántos narcos, terroristas y políticos buscados han tenido dobles, han sobornado gobiernos, han desaparecido del mapa y han escapado entre las sombras? ¿De verdad no crees que haya habido una mínima posibilidad con el personaje que tal vez fue el más poderoso de todo el siglo XX en el mundo? Si alguien tenía los recursos, era él. Los documentos desclasificados sobre el asesinato de Kennedy reabrieron el capítulo de la presencia del Führer alemán en Tunja. A raíz de la desclasificación de estos documentos en Estados Unidos, se han disparado numerosos rumores de todo tipo. Entre las miles de copias liberadas por el presidente Trump, una en particular tiene que ver con Colombia, y es la de una carta secreta enviada a Washington en dicha época por el agente de la CIA David Brixner, quien afirmó tener conocimiento de la presencia de Hitler en Colombia. De acuerdo con las fuentes, se trataría de un cable enviado por un agente apodado C-Melody 3, quien dice haber hablado con él, con el mismo Hitler y el exsoldado Philipp Citroën, el cual a su vez le habría afirmado que el Führer estaba vivo y se habría tomado una fotografía con él, presuntamente en Tunja. En esta versión de la historia, Hitler se habría rebautizado o cambiado el nombre hacia Adolfo Schrittlemeyer y habría vivido varios meses en Boyacá antes de dirigirse hacia un rumbo desconocido, que probablemente era la Patagonia o Argentina. Adolf Hitler no murió el 30 de abril de 1945 a las 3:30 de la tarde de un disparo en la sien, en un búnker de Berlín. Sección 1. El misterio de Tunja. Todo comenzó cuando en julio de 2023, el investigador argentino y también periodista Abel Basti, autor de varios libros sobre la fuga de Hitler, reveló una fotografía que, según él, y que están viendo en este momento, prueba que el dictador nazi estuvo oculto durante un tiempo en Colombia, específicamente en el municipio de Tunja, Boyacá. La imagen se volvió viral, en blanco y negro, con calidad dudosa, ¿por qué no? Muestra a un hombre muy parecido a Hitler. Aunque envejecido, vestía traje oscuro, peinado clásico, bigote recortado. Se trata de un anciano de aproximadamente unos 70 años para el momento de la foto, calvo de bigote característico, posando al lado de un joven en la capital boyacense en los años 50. La fotografía habría sido encontrada en los archivos personales de una familia tradicional de la región. Pero sin mayores explicaciones, esto no era lo único inquietante. Esto es lo peor. Sección 2.
la ruta nazi hacia Sudamérica. No sería la primera vez que un jerarca nazi llega a América Latina. Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, también un asesino, fue capturado por el Mossad, la inteligencia israelí, en 1960 mientras vivía, ojo acá, bajo una identidad falsa en Buenos Aires, Argentina. Joseph Mengele, el infame ángel de la muerte por sus atroces experimentos en Auschwitz, murió también en Sudamérica, en Brasil, en 1979, tras décadas oculto con un pasaporte falso. Usaba el nombre de Wolfgang Gerhard. Murió de un infarto mientras nadaba en una playita de Bertioga en el estado de Sao Paulo. Incluso en 1985 las autoridades brasileñas exhumaron sus restos, los de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, y mediante análisis forenses confirmaron su identidad. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron hasta acá si es que estaban lejos? La respuesta: en submarinos, por rutas clandestinas conocidas como ratlines o líneas de rata diseñadas para evacuar nazis tras la guerra. Así lo documentan informes desclasificados de la CIA y testimonios recogidos por espías aliados. Submarinos que partieron desde Noruega o puertos secretos del Tercer Reich y desembarcaron en Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, si ellos lograron escapar, ¿por qué no habría de hacerlo Hitler, el capitán del barco? Después de todo, Argentina contaba con un gobierno simpatizante del fascismo, porque era liderado por Juan Domingo Perón, que protegió y encubrió a decenas y miles de oficiales nazis tras la guerra. Uruguay ofrecía paso libre bajo una neutralidad hasta ambigua, y es un retiradero muy chévere. Y Brasil albergaba comunidades alemanas enteras, donde muchos fugitivos encontraron refugio sin levantar sospechas. Colombia, a diferencia de Argentina o Brasil, no simpatizaba con el nazismo directamente, al menos no de forma oficial. De hecho, Colombia le declaró la guerra a Alemania en 1943 bajo el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. Pero lo interesante es que no tenía un sistema fuerte de inteligencia. Es decir, nuestro país atravesaba tensiones políticas crecientes entre liberales y conservadores. Se estaba cocinando el periodo famoso de la violencia, que duraría del 46 a 1958. La figura de Gaitán comenzaba a ganar fuerza y la inestabilidad nacional hacía que ciertas cosas pudieran pasar sin dejar rastro. En medio del caos político que vivía Colombia y ese caos social, ¿quién iba a pensar o quién le iba a prestar atención a un anciano alemán de unos 70 años escondido en una casa de Tunja en 1954? Sudamérica no solo era un destino lejano, era un terreno fértil para desaparecer si eras un nazi. Acá el dinero siempre ha hablado en Sudamérica, y por la cantidad correcta esconden al peor criminal de ser necesario. Entonces, ¿quién lo acogió en Colombia mientras se dirigía hacia la Patagonia en Argentina? ¿Quién lo protegió? Sección 3, el protector del fugitivo. El rastro de Hitler en Colombia no termina con una fotografía difusa. Hay demasiados nombres, versiones y datos que encajan perfectamente con la hipótesis de su estadía en Colombia. Miren, yo no soy conspiranoico, pero en la imagen desclasificada por la CIA aparece el dicho anciano que les dije junto a un hombre llamado Philippe Citroën. Pero ojo acá, Citroën fue quien durante años se creyó exmiembro de la SS, aunque esa versión fue desmentida luego. Las investigaciones revelaron algo aún más inquietante. Es que Philippe Citroën era en realidad un ciudadano holandés, ojo acá, que llegó a Colombia en los años 50, casualmente también, se radicó en Tunja y vivió en un edificio exclusivo conocido como Residencias Coloniales, que si usted lo busca lo encuentra. Existe aún, administrado por un veterano alemán en esa época. Ese fue el lugar exacto donde, según varias versiones, se tomó la foto del supuesto Führer. Pero Citroën no era un civil cualquiera holandés, no. Según su hijo, había participado, o sea, su padre participó, Citroën, en operaciones militares en submarinos. Y su superior directo era Bernardo de Holanda. ¿Que quién era? Vaya, búsquelo. Era un miembro de la realeza con simpatías por el nazismo, es decir, los apoyaba. Más tarde, Bernardo se casaría con la princesa Juliana, futura reina de los Países Bajos, o la mal llamada Holanda. Además, Citroën, padre, tenía contactos con familias poderosas en Colombia, lo que le permitió mantener ciertas actividades bajo perfil.
Su estadía, la del Führer, coincidió con movimientos extraños en Tunja y otras zonas del altiplano cundiboyacense. Tras la muerte de Citroën, su hijo, que vive en Holanda actualmente, confirmó la autenticidad de la fotografía. Es decir, el hijo dijo: sí, ese es mi papá con Hitler. La imagen, que fue rescatada de los archivos familiares, escaneada o acá con tecnología de alta resolución y analizada por expertos forenses, y ojo a esto, fue tan bien analizada que el análisis confirmó que el fondo coincidía con la puerta original de Residencias Coloniales, el edificio que está actualmente hoy allá, y que es patrimonio histórico de Tunja. Incluso se verificó la antigüedad del papel fotográfico. Más aún, un detalle inquietante: el perito notó que el anciano en la imagen, ojo acá, presuntamente Hitler, tenía cicatrices en el brazo derecho. Y quienes sabemos la historia sabemos que eso fue compatible con las heridas sufridas en el fallido atentado del complot de la Operación Valquiria, del cual hay una película en 1944, cuando le hicieron el atentado. Como si todo esto no fuera suficiente, porque aún no lo crees, incluso la tradición oral de Tunja alimenta la sospecha. En el libro Tunja, sus mitos y leyendas, la historiadora Carmen Saulano Correa relata que Hitler habría salido de Alemania rumbo al exilio. En sus travesías habría pasado, acorde la autora, por Tunja, donde fue acogido, dice ella, por Vicente Edes, un húngaro que administraba residencias coloniales. Según el relato de la autora, visitaba con frecuencia también la Pila del Mono, acá la pueden ver en la imagen, que es una fuente ubicada en el centro histórico de la ciudad. El símbolo no pasa desapercibido. El mono de la pila representa al dios del silencio. En una ciudad construida sobre ruinas coloniales, el silencio puede ser más elocuente que la historia oficial. ¿Aún pensás que todo esto es coincidencia o una pieza más de un rompecabezas silenciado tal vez por la historia? Hasta acá las evidencias parecían dispersas: una fotografía, una dirección, una leyenda local, varios poderosos que lo recibieron, pero en los círculos más cerrados del poder alguien guardaba mucho más que un recuerdo. Y ojo acá, alguien sabía algo y decidió no callarlo más hasta hace poco. Sección 4. El huésped invisible. Según el investigador y periodista Abel Basti, la fotografía de Hitler en Tunja habría sido parte del archivo privado de un antiguo militar colombiano. Es decir, la fotografía la tenía un militar colombiano que trabajó en inteligencia durante los años 50. El hombre, cuya identidad obviamente permanecerá en reserva siempre, habría recibido la imagen directamente de una familia aristocrática. Serían los Citroën, como prueba de que el huésped habría estado alojado en su finca durante un tiempo. En esa época Colombia, como les dije, vivía un clima de tensión política creciente, pero Tunja, a pesar de su cercanía con Bogotá y luego que venía el Bogotazo, era una ciudad que no despertaba sospechas. ¿Quién iba a imaginar que allí se escondía uno de los hombres más temidos del siglo XX? Documentos desclasificados de la CIA señalan que el informante aseguró que Hitler vivió allí, sin esconderse ni siquiera. No se escondió demasiado. E incluso varias de las personas de la zona sabían quién era él, pero preferían callarlo, obviamente. Aún más, algunos campesinos y habitantes antiguos de Tunja y del sector recuerdan la llegada de un europeo extraño, de fuerte acento alemán, protegido por escoltas y con comportamientos peculiares y costumbres peculiares. Julio Siever, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, aparece en esos documentos y archivos desclasificados como una figura clave. Si busca a Julio Siever, existe, y según el historiador Javier Ocampo López, Siever fue amigo personal de Hitler antes de la guerra y ya estaba de rector en Colombia. Este señor habría sido quien lo recibió y lo hospedó en su hotel durante varios meses. Parece que Hitler fue recibido en Colombia por un círculo intelectual nazi, como de profesores, ultraconservadores colombianos y radicales. E incluso Colombia tenía bastante industria farmacéutica alemana para la época y tenía instituciones educativas como colegios, donde incluso algunos colegios marcharon por los intereses pronazis en la época, pero rápidamente
fueron apagados y silenciados. ¿Era realmente Hitler? No hay prueba concluyente, pero tampoco hay una negación rotunda. Lo que sí se conoce es que en Colombia, para el año 1954 nace lo que se llama Acería Paz del Río en el departamento de Boyacá, en el 54, y lo vieron en el 55. Estos productos de esta fábrica eran básicamente armas de guerra. Se dice que la pomposa inauguración de esta empresa tenía una larga lista de invitados importantes de la industria armamentística. En esa celebración, según testigos, también estuvo Hitler, quien para ese entonces había cambiado, a lo que ya les dije, su identidad por el nombre de Adolfo Schüttelmeier. Fue recibido por este centro de intelectuales de nazis, conformado por académicos y demás, como les dije, hasta clérigos y políticos, y más aún, incluso llegó a saludar al expresidente conservador Laureano Gómez, con quien ya había mantenido una relación durante la guerra. Supuestamente ahí se mantuvo un tiempo en compañía, principalmente del químico Julius Sieber, nombrado rector de la universidad que les mencioné, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y también fue saludado por el general, luego presidente también, Gustavo Rojas Pinilla, quien era un amante de la inteligencia militar alemana, y que incluso, tan raro que Rojas Pinilla se preparó académicamente en Alemania cuando era más joven. Amaba a Alemania, su cultura, su ideología. Es que muchas cosas encajan, pero la historia más desconocida hasta la fecha tiene lugar en los años 60 en las aguas del mar de la Guajira, y con esto pretendo terminar, donde fue visto un casco de un hundido submarino con un símbolo nazi. Este fue descubierto por el general retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, y a quien pueden ver en esta foto, Belarmino Pinilla, con destacado historial este soldado por haber sido el primer piloto de helicópteros del país y guía de muchos vuelos presidenciales cuenta Basti. Mientras sobrevolaba, se dice, la zona en una operación de sanidad, para que Hitler, dice el autor, haya estado en Colombia, hay una historia del país diferente, que muestra en parte una trama de complicidades. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando del sector eclesial, empresarial, político y militar. Estos cuatro sectores, pónganle sentido. Nadie quiere ser cómplice de la presencia de nazis en sus propias tierras, luego de todo lo que hicieron y todas las atrocidades y el genocidio que cometieron, y menos de Hitler. Por eso yo, Juan Gabriel, creo que jamás existirá una mínima referencia nacional, ni un pronunciamiento, ni aceptación de si estuvo o no por parte de académicos oficiales sobre estos hechos históricos, porque es que es como ser cómplice del mayor villano, tal vez de los últimos 200 años. Es decir, que acá se escondió y acá nos quedamos callados. Sección 5. Las dudas que aún persisten. Hay documentos desclasificados del FBI y de la CIA que indican que Hitler pudo haber sobrevivido. Ojo acá, porque esto ya lo sabe mucha gente y la ciencia. Los informes lo ubican en Argentina, Paraguay e incluso Colombia, como en este caso. El gobierno estadounidense nunca investigó a fondo su supuesta muerte. De hecho, ojo acá, en los años 50, el mismo Edgar Hoover reconoció que no se podía confirmar con certeza la muerte del Führer. Además, el cuerpo nunca fue mostrado al mundo. Se suicidó. ¿Dónde está el cuerpo? Los soviéticos se llevaron los restos y durante décadas se negaron a compartir pruebas. En 2009, una prueba de ADN realizada en uno de los fragmentos de ese cráneo que se llevaron del supuestamente Führer, se demostró que era de una mujer de entre 30 y 40 años, pero no era de Hitler. Conclusión, ¿fue Hitler visto en Colombia? No lo sabemos y no lo sabremos con certeza, pero lo que sí es claro es que las versiones oficiales no siempre son las más verdaderas o las más confiables, sino las mejores contadas. No estoy afirmando que Hitler vivió en Tunja o que pasó por acá, pero tampoco puedo descartarlo, ni podemos descartarlo, cuando los documentos, los testimonios y el contexto regional y situación política y social del momento apuntan a una red cuidadosamente tejida. Demasiadas coincidencias para negarlo, porque las rutas de escape existieron. Se calcula que al menos 9.000 criminales de guerra nazis lograron huir con éxito a América Latina, muchos de ellos con apoyo logístico de gobiernos simpatizantes, redes diplomáticas secretas y colonias alemanas establecidas en dichos países, como en Argentina, Brasil y Paraguay, incluso Chile, y sí, también Colombia. El caso
de Adolf Eichmann en Buenos Aires y el de Joseph Mengele en Brasil no son teorías, son hechos. Esos cuerpos fueron encontrados. De verdad te cuesta tanto imaginar, y lo capturaron en Buenos Aires, que el jefe máximo de ellos también lo intentó, lo logró. ¿Cómo no lo iba a intentar si tenía todos los recursos? En América Latina el nazismo no fue solo un visitante, fue un huésped silencioso, protegido por conveniencia, o tal vez por miedo, o tal vez por afinidad ideológica en el momento. A veces lo que llamamos historia no es más que el guión aprobado por los vencedores y los que tienen el poder. ¿Y cómo iban a aceptar los aliados de la guerra, Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, o incluso la Unión Soviética, que el hombre más odiado del siglo XX pudo haber escapado por debajo de sus narices? ¿Cómo lo iban a aceptar? O tal vez lo dejaron huir a cambio de información clasificada para la fabricación de la posterior bomba atómica. Porque sabemos de los científicos alemanes, de sus avances tecnológicos y demás secretos académicos. Este video no pretende afirmar que estuvo o no, pero tampoco se va a callar. Para mí, es probable que este señor no haya muerto en su búnker. Si tienes la posibilidad de huir por caminos que servían y eran probados, ¿por qué no hacerlo? A veces la única forma de acercarse a la verdad es atreviéndose a mirar donde nadie más quiere mirar. Muchas gracias.